Otra razón, solo Dios puede soportar la ira de Dios y resucitar de nuevo. Las montañas se derriten ante la ira de Dios. Los ríos y los mares se secan ante la ira de Dios. El que murió en la cruz murió bajo la ira de Dios. ¿Quién puede soportar tal cosa? ¿Quién puede sobrevivir tal cosa? Solo Dios. Pero al final, y el punto más importante, una vez cuando yo estaba predicando en una universidad en los Estados Unidos, un estudiante se paró ahí en el auditorio y dijo, tengo una pregunta para ti. Bueno, dime. No es justo. ¿Qué? Bueno, ¿cómo puede un hombre, solo un hombre, sufrir en una cruz solamente algunas horas y salvar a una multitud de hombres de una eternidad en el infierno? No es justo. Sí es justo. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía más valor que todos los demás hombres y ángeles juntos. Cuando los teólogos hablan de la perfección del sacrificio de Cristo, no solamente están diciendo que su sacrificio era santo, sino su sacrificio era de un valor infinito. Un hombre no tiene valor infinito. Un ángel no tiene valor infinito. Solo Cristo, siendo hombre, siendo Dios, tenía el valor infinito para morir y comprar una multitud de hombres. Por eso es necesario que la propiciación sea hombre y la propiciación sea divino, sea Dios. Cristo murió por nosotros. ¿Pero cómo murió? Hace años yo estaba en Europa, yo estaba dando una conferencia, creo que en Rumania o Moldavia o un sitio así, enseñando en un seminario de los alemanes. Entonces, después de mi clase, me retiré a la biblioteca. Estaba buscando un libro para leer todo en alemán. Por fin encontré un libro, La Cruz de Cristo. No de Juan Stott, sino de otro autor. La Cruz de Cristo. Entonces, bajé el libro, empecé a leer. Esto es lo que él dijo. Cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre le miró y el Padre vio todo lo que el Hijo, sufrió a las manos de los romanos y los judíos. El Padre vio toda la aflicción causada por los romanos y los judíos, y el Padre consideró esto como la paga de nuestro pecado. ¿Me escuchaste? Es herejía. ¿No te das cuenta? Mira, de nuevo. Cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre miró a su Hijo y Él vio toda su angustia y toda la aflicción de Cristo causado por los romanos y los judíos, los clavos y la lanza y corona de espina y todo lo demás, y Él consideró este sufrimiento como paga de nuestro pecado. Tú dices, sí, herejía. Solamente vamos a pensarlo un ratito. Algunos de ustedes están pensando, caramba, herejía. ¿Por qué? Isaías 53
versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. De nuevo, Jehová quiso quebrantarlo. Todos los hombres son pecadores, todo el pueblo de Dios, pecadores. Ahora, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Para perdonar, Dios tiene que ser justo. Él no puede negar su justicia y simplemente perdonar. Él tiene que ser justo y tiene que perdonar. Su justicia demanda la muerte del culpable bajo la ira de Dios. Para pagar por nuestros pecados, Cristo tuvo que morir bajo la ira de su propio Padre. Su Padre lo quebrantó en la cruz. Ahora, en el libro de Mateo, nosotros entendemos en capítulo 27 que Cristo clamó de la cruz, ¿no? ¿Qué clamó? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Yo escucho a veces los evangelistas diciendo, el Padre no podía mirar a los sufrimientos de su Hijo. Él tuvo que mirar por otro lado, porque no podía soportar los sufrimientos de su Hijo. Herejía. No es lo que Cristo dice. Cristo dice que su Padre le abandonó. La palabra también se traduce desamparó. ¿Por qué? Dios es santo y no puede mirar al pecador. Y en la cruz, el Santísimo Hijo de Dios llevó el pecado de su pueblo. Y Él llegó a ser pecado. Y el Padre, siendo santo no más, podía mirar a su propio Hijo. Vamos a Salmos 22. Salmos 22. En el tiempo de Jesús, la Biblia hebrea no tenía capítulos y versículos. Entonces, cuando un rabino quería enseñar a sus estudiantes de las Escrituras, él citaba el primer versículo del Salmo que él había escogido. Y todos los discípulos sabían, él citó el primer versículo de Salmos 63 o 44. Entonces, cuando Jesús, el gran maestro, el rabino, gritó de la cruz, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los fariseos se asustaron, empezaron a temblar, porque ellos sabían que Jesús estaba diciéndoles, miren, Salmos 22. Si ustedes quieren saber lo que está pasando aquí, miren, Salmos 22. ¿Qué dice? Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Podemos ver su angustia. Ahora en versículo 4 vemos su argumento. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Padre, en toda la historia del pueblo de Israel, siempre, cuando uno clamaba a ti, tú respondías con salvación. Pero yo, tu hijo, estoy aquí clavado a una cruz y clamo a ti y no respondes. ¿Por qué? La respuesta, versículo 3. Pero tú eres santo,
versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El Santísimo Hijo de Dios llevó nuestro pecado y su Padre, siendo santo, lo desamparó. Vamos a los folletitos que usamos en el día de hoy, ¿no? Dios está acá, el hombre está acá, hay un abismo entre los dos por causa del pecado, hay una separación tremenda, Dios es santo, el hombre pecador. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar la separación? ¿Cómo vamos a unir los dos? Alguien tiene que morir separado de la presencia de Dios, desamparado de Dios. Dios es santo, el hombre es pecador, por eso el hombre está desamparado por Dios, separado de Dios. Es lo que decimos, es verdad, pero para cerrar el abismo, alguien tenía que morir llevando nuestro pecado, desamparado por Dios. ¿Qué dice Hebreos? Cristo sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Desamparado por Dios, rechazado por su pueblo. Vamos a Gálatas un ratito. Gálatas capítulo 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cada hombre ha desobedecido la ley de Dios. Cada hombre inconverso. Y nosotros también antes de nuestra conversión. Todos los hombres están bajo una maldición. ¿Qué significa? Muy difícil definir, explicar lo que significa ser bajo una maldición. Porque es una cosa tan horrenda, tan terrible, que casi no hay palabras en inglés, ni hebreo, ni griego, ni en español para describir lo que significa. Pero voy a darte una ilustración. Por causa de su pecado, por causa del pecado del hombre, en el día de juicio, el hombre inconverso, en su pecado todavía, la última cosa que él va a escuchar cuando toma su primer paso al infierno, cuando entra en el infierno, la última cosa que él va a escuchar es toda la creación parada en pie, aplaudiendo a Dios, porque Dios le ha condenado y le ha mandado al infierno. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? ¿Mi español ya se entiende? Así el hombre es tan horrible. Es lo que significa estar bajo una maldición de Dios. Que todo el cielo, cuando el pecador se lanza al infierno, toda la creación aplaude a Dios por causa de su justicia. Es lo que significa estar bajo una maldición. No hay nada peor. Ahora, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. No entiendes este versículo, yo tampoco, porque si nosotros entendiéramos este versículo, estaríamos llorando en este momento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Por medio de llegar a ser una maldición ante su propio Padre.
todo el pecado que te debe condenar bajo la ira de Dios para toda la eternidad, Cristo llevó en la cruz. Y su Padre lo miró y lo desamparó. Él tenía que morir, pero Él tenía que morir fuera de la presencia favorable de Dios, cortado de Dios, abandonado, desamparado, a solas con nuestro pecado en nuestro lugar. Pero ¿qué más? En los evangelios entendemos que Cristo antes de la cruz estaba en un huerto, Getsemaní. Y aquí en el huerto lloró: Padre, esta copa que pase. 3 veces, con tanta angustia que estaba sudando gotas de sangre. Una pregunta: ¿qué es la copa? De nuevo, a veces escucho a los predicadores y los evangelistas diciendo: bueno, la copa era la cruz, ¿no? Los clavos y el látigo y la corona y la persecución de los hombres. No. Tengo una pregunta. ¿Los seguidores de Cristo tienen más coraje y valentía que Cristo mismo? ¿Cristo es un cobarde? Entonces, vamos a ver algunas cosas. Después de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre, había un gran movimiento del Espíritu Santo y miles de personas se convirtieron. Muchos de ellos murieron en cruces. En los más que 20 siglos que han pasado, algunos dicen que más que 50 millones de cristianos han muerto como mártires. A través de la historia, los libros, relatos que tenemos acerca de ellos, muchos de ellos se iban a la cruz cantando himnos con gozo. No solamente crucificados, sino crucificados al revés y cubiertos de brea, prendida con fuego. Y mientras estaban muriendo así, cantaban himnos. Entonces tenemos discípulos que van a la cruz cantando con gozo, pero el capitán de su salvación está en un huerto, escondido, llorando, con tanta angustia que está sudando gotas de sangre. ¿Ustedes pueden ver el problema? Honestamente, ¿ustedes creen que Cristo temía algunos clavos? ¿Cristo temía una corona? ¿Cristo temía una cruz? O algunos de los carismáticos dicen que Cristo temía el diablo. Yo te digo lo que causó la angustia, la copa. A través del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Salmos y Jeremías. Sí, voy a resumir un montón de textos en una pequeña frase. Dios básicamente dice así: por causa de la rebeldía de las naciones y la iniquidad de los pueblos, yo voy a darles la copa de mi ira, y van a beberla a la fuerza, y van a morir. ¿Qué estaba dentro de la copa? La ira de Dios, la furia de Dios contra ti. Alguien tenía que morir bajo la ira y la furia de Dios para apaciguar su ira contra nosotros. Es lo que sucedió a Cristo. De nuevo, en Isaías 53,
10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios quebrantó, aplastó, hizo sufrir hasta la muerte a su propio Hijo. Por causa de nuestro pecado, nosotros debemos morir bajo la ira de Dios en el infierno para siempre. Para perdonar a los culpables y todavía ser justo, el Hijo de Dios tuvo que morir en nuestro lugar bajo el castigo nuestro, separación de Dios y la ira de Dios. Dios quebrantó a su Hijo. Dios. Para darte una ilustración del Antiguo Testamento, Dios dice a Isaías, Dios dice a Abraham, Abraham, toma tu propio hijo, Isaac, y llévalo a la montaña. Ofrécelo allí como un sacrificio. Tu único hijo, Abraham, sacrifícalo. Abraham obedece. Su hijo está ahí en el altar. Abraham con el cuchillo, así. Y su voluntad, cuando su voluntad se rinde a la voluntad de Dios, Dios lo para. Y tú dices, no, qué lindo fin de la historia. No es el fin de la historia. Es la intermisión. Es la parte entre dos películas. Intermedio. No es el fin, es el intermedio. Años y años y años después, cuando el tiempo fue cumplido, Dios mismo puso su propio Hijo en un altar y tomó el cuchillo y mató a su propio Hijo. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios, separado de la presencia favorable de Dios. Ahora, hermanos, algunos de ustedes han escuchado cosas que nunca habían escuchado. Pero todos nosotros decimos, predicamos el Evangelio. No predicamos el Evangelio. Predicamos 4 leyes espirituales y 5 cosas Dios quiere que sepas. Y pasamos a la gente por algunas etapas y si ellos dicen sí en cada etapa, al final como el Papa, nosotros los pronunciamos salvos. ¿Me entienden, hermanos? El Evangelio. Nosotros, pero tú sabes que Cristo murió por ti, pero ni el evangelista sabe lo que significa. Por eso no tiene pasión. Mira lo que ha sucedido. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Su propio Hijo ofreció. Él desamparó a su propio Hijo. Él quebrantó a su propio Hijo. Y su Hijo murió. Y al tercer día su Hijo resucitó. Su resurrección es muy importante, solamente un texto, Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La preposición acá sería mejor traducida, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Y lo que significa es lo siguiente: cuando Dios resucitó a su propio Hijo de la muerte, Él estaba dando una señal pública que su sacrificio fue suficiente para pagar por todos los pecados de su pueblo. Y ahora podemos ser justificados porque Cristo y su obra son perfectas. Es la declaración de Dios
que sí, su muerte, su sufrimiento fue suficiente. Y Cristo resucitó y ascendió a la diestra de su Padre. Él es Rey de reyes, Señor de señores y el único Salvador. Y ahora, la invitación no es, ahora, si quieres una vida mejor, ¿no te gustaría repetir esta oración y pedir a Cristo que entre en tu corazón? ¿Pueden ver cuán horrible está la invitación? No, la invitación bíblica es para la gloria de su Hijo, para el beneplácito de su Hijo, para el gozo, el honor de su Hijo. Dios demanda que todos los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio. No importa lo que te cueste. Nosotros, yo creo que los predicadores en el día de hoy de verdad creen que Cristo y su muerte no tienen mucho valor. Porque ellos dicen, mira, Cristo murió por ti. Si vienes a Él, Él va a arreglar tu vida. Debes venir a Él si no arregla tu vida. Debes venir a Cristo porque Él va a ayudarte económicamente. Debes venir a Cristo aunque mueras en pobreza, porque Él es digno. Debes venir a Cristo porque Él va a arreglar tu matrimonio. Tu matrimonio no es tan importante como Cristo. Debes venir a Cristo para la gloria de Cristo, porque Cristo es merecedor de toda tu fe, toda tu obediencia. Tú debes creer en Cristo aunque te mande al infierno. Es verdad. Tú vienes a Cristo porque vas a recibir algo. Sí, Cristo puede arreglar tu vida. Arregló la mía. Todavía está arreglando la mía. Pero hermanos, ¿qué es eso? Nuestra manera de ofrecer a Cristo a los hombres deshonra a Dios. La invitación, solamente para darles un ejemplo, una invitación es así. Ahora he predicado el Evangelio de Dios y Dios te manda que te arrepientes y que crees en el Evangelio. Los que se arrepienten y creen en el Evangelio serán salvos. Los que no se arrepienten y no creen serán condenados. Debes venir a Cristo. Debes clamar a Cristo. Cristo, sálvame, pero con un corazón arrepentido. Tengo una pregunta para ti. En este momento, pecador, ¿tú puedes ver tu pecado? Antes de entrar en esta casa de Dios esta noche, tú amaste tu pecado. Ahora aborreces el pecado que antes amaste. Dios ha hecho una obra en tu corazón. Ahora puedes ver tu pecado. Puedes ver cuán sucio que es. Deseas ser limpio, deseas ser santo, deseas ser hijo de Dios, deseas honrar a Cristo. Cristo para ti ahora es precioso, entonces clama a Cristo, con fe y te salvará. Pero la evidencia de que te ha salvado será que tu vida va a cambiar y va a continuar cambiando hasta el fin. Pero si tú recibes a Cristo esta noche y tú sales de este lugar y tu vida no cambia, no recibiste nada esta noche. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, terminando, estas campañas que tenemos, ¿no? Es una broma. ¿Debemos tener campañas? Sí, pero campañas bíblicas. Las campañas son una broma. Las evangelistas, 400 personas recibieron a Cristo. Ninguno de ellos llega a la iglesia domingo. Es como un circo. Pasa adelante, escribe tu nombre, 5 minutos de consejo.
de consejería. Ya estás, pero ahora cristiano, gloria a Dios. Te veo en el cielo porque seguro no te voy a ver en la iglesia. El problema aquí en Perú, en los Estados Unidos, no son los políticos y las autoridades corruptas. El problema en Perú y el problema en los Estados Unidos son los predicadores, que predican un evangelio no bíblico y dan una invitación no bíblica, y como el Papa, ellos están dando seguridad a los incrédulos. Todos los católicos se creen salvos porque una vez fueron bautizados, y todos los evangélicos se creen salvos porque una vez repitieron una oración. Piensen.